Harbor. Pearl Harbor, otra Pearl Harbor. teoría. Hay una película muy famosa de Pearl Harbor, no sé si la viste. Y luego hay una de Pearl Harbor, luego hay otra de Midway. De Midway hay dos. Sí, la pero la antigua, de. Sí, y la nueva. a mí no me gustó. No sé, esa no la vi todavía. Tengo que Es verla. espectacular de ver, ¿eh? O sea, Sí, es los explosiones, ataques. no sé y bueno, qué, es espectacular, pero a mí no me. Porque Midway fue un cúmulo de suerte que tuvieron. O sea, es todo lo que no tenían que hacer los japoneses lo hicieron. ¿no? O sea, ¿Perdieron cuántos portaaviones perdieron los 4 por Los 4, Japón tenía 6 portaaviones de escuadra y luego tenía, creo que 12 o por ahí, que eran portaaviones pues de transportes de aviones y bueno, portaaviones que no eran de escuadra. Eran más pequeñitos, vaya. Tenían el Akagi y el Kaga, que eran reconversiones de acorazados. No. Perdón. Kaga con K. El Akagi y el Kaga, que eran reconversiones de acorazados, porque había por el Tratado de Londres, no podían tener barcos que excedieran cierto tonelaje. Y lo que hicieron fue, los japoneses, es que eran unos cabrones porque le hicieron trampas al tratado por todos lados. Pues lo que hicieron, bueno, esto no fue una trampa porque lo hizo también Inglaterra, si no me equivoco. Lo que hicieron fue quitarle las torretas y cambiar el puente y poner pistas de aterrizaje sobre los acorazados. Y crearon el Akagi y el Kaga. Bueno, el Akagi era un crucero de batalla, que es más pequeño que un acorazado. Pero bueno, y luego tenían al Shoukaku y al Hiryu y al Soryu, que eso sí que ya eran portaaviones creados desde el cero como tal, no eran reconversiones. Y luego tenían al Shoukaku y al Zuikaku. Estos 6 participan en... Vamos a ir primero Pearl Harbor y luego Midway, si no te parece. Vale. Y luego tenían al Yamato y al Musashi. Que no me acuerdo si en Pearl Harbor estaba el Musashi. Creo que sí. Que eran súper acorazados. Eran unos bichos... Y el Arizona, ¿no? Estaba en Pearl Harbor. Pero estos son americanos, yo os estoy hablando de las fuerzas japonesas. El Yamato y el Musashi eran unos monstruos, eran unos acorazados que se saltaban el tratado de... Bueno, los habían creado en total secreto. Y bueno, y otra trampa que le hicieron al tratado es que hay un tipo de barco y es el crucero. Que normalmente pues, se usa de barco de escolta, de patrullaje, de... Bueno, pues no podían tener esos cruceros. Tenían que tener, creo que era un número limitado de cruceros pesados. Pues lo que habían hecho era crear cruceros ligeros con blindaje de crucero pesado. Y entonces cuando empezó la guerra lo que hicieron fue quitarle las torretas de crucero ligero y ponerle torretas de crucero pesado. Y entonces hicieron trampa por todos lados los japoneses. Eran en eso siempre han sido muy... Bueno, Pearl Harbor. Hay una teoría que yo la escuché incluso de un profesor de historia que, bueno, yo le tengo muchísimo cariño y que incluso él me habló de ella, que es que Pearl Harbor fue en cierto modo un autoataque americano. En el sentido de que los americanos sabían perfectamente que les iban a bombardear, sacaron los portaaviones, porque en Pearl Harbor sobre todo quedaron acorazados. Había 8 acorazados y bueno, cruceros ligeros, destructores, barcos de escuela, dragaminas. Y entonces la teoría, que a mí me divierta mucho. Las teorías conspiranoicas, o sea, yo lo digo, a mí no me gustan en el sentido de yo ser partícipe de ellas, pero en el sentido de... Pero es curioso, ¿no? Que es el mayor enclave en el Pacífico que tiene Estados Unidos. Es la mayor base naval, sí, ¿no? que tienen. Que no esté en la mayor base naval que no esté en territorio americano, claro. Porque tienen, en California y que no haya ningún, por casualidad o no sé cuántos portaaviones tenía en aquella época, si no me equivoco, tenían los 3 de la Yorktown, que eran el Enterprise, el Enterprise, hablaremos de él porque es el Enterprise, el Yorktown, que era el que le daba nombre a la clase, y el Hornet. Y luego estaban el Ranger, el Langley lo habían hundido los japoneses antes en una acción, creo que fue un submarino, igual me estoy colando, pero creo recordar que el Langley, que creo que fue el primer portaaviones americano, hubo un rifirrafe un poco extraño y lo hundieron los japoneses antes de que empezara todo el conflicto. Y luego estaban el Hornet, el Yorktown y el Enterprise, el Ranger, que era también un portaaviones de escuadra, y el Lexington y el Saratoga. Que luego, de todos estos, solo quedó el Enterprise. Y no es realmente curioso que ninguno de ellos estuviese en la base. Vale, Pearl Harbor, es que es muy curioso. Ahora vamos. En el momento de Pearl Harbor, además, creo que el Hornet no estaba terminado. La cosa es que estaban transportando aviones. Y el Enterprise estaba volviendo de Midway. De hecho, el Enterprise, que esto es una cosa... Que esto... Bueno, la teoría es que eso, que fue un tal...
Y el punto, o sea, donde se destruye completamente la teoría es que el Enterprise estaba entrando en Pearl Harbor en el momento del ataque. Y de hecho, aviones del Enterprise entraron en combate con aviones creo que eran del Hiryu y del Soryu. Y con lo cual, la teoría de que no había portaaviones, eso se desmonta completamente con este hecho. Dejando eso de lado. ¿Por qué se cree la teoría? Pues hombre, la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos, la que nos liaron, y luego en Vietnam también hacen una parecida. Según ellos, el Vietcong destruye un destructor americano que creo que era, no, o sea, a día de hoy no se ha confirmado si existía. Y en la Primera Guerra Mundial, cuando unen el Lusitania. Bueno, eso no fue, eso sí que fue cosa alemana. Eso no, sí, ¿no? El Lusitania lo hundieron submarinos, lo hundieron los U-Boats sin querer, porque no sabían que era un barco americano. Pero bueno, los americanos tienen un historial bastante largo. Pasa algo para que entre, ¿no? siempre que hay un conflicto en el que pueden sacar beneficios, aparece un barco defendiendo los intereses americanos y a ese barco le pasa algo. Pero bueno, ¿qué pasa en Pearl Harbor? Los americanos sabían que les iban a atacar. No sabían dónde. Ellos pensaban que mucho más para las diferentes islas, Guam, Wake, diferentes islas que tenían, que estaban Midway incluso, pero que estaban mucho más hacia el Pacífico. O sea, Pearl Harbor, dentro de lo que cabe, está bastante cerca de Estados Unidos. Es el archipiélago de Hawái. Pero estaban muy confiados por varios motivos. El primero, en Pearl Harbor es una laguna, o sea, natural, en la cual la salinidad del agua es muy alta. Y no sé si alguien ha ido al Mar Negro de los que nos está viendo, que es un mar, el Mar Muerto. El Mar Muerto, sí. Se me fue. El Mar Muerto, que es un mar que es muy salado y una concentración de sal muy alta. Y tú flotas. Hay muchas fotos de gente sentada en el agua, literalmente, leyendo un periódico. Claro. O sea, es una locura. La concentración no es la del Mar Muerto, pero es una concentración muy elevada. Claro, tú un torpedo. O sea, para hundir un barco, la forma más efectiva es un torpedo, que es un proyectil que va por debajo del agua, te impacta por debajo de la línea de flotación y por lo general hace que el barco se hunda. Claro, un torpedo tiene que estar o sea, tiene que sumergirse y la concentración de sal hace que salga hacia afuera. Sumado a eso, el fondo, el lecho rocoso, está muy cerca hay muy poco nivel de agua, por así decirlo. Y entonces el torpedo no es ya que flote, sino que además choca contra el fondo y no se activa. Entonces los americanos por ese lado están muy tranquilos porque pensaban que no se podía utilizar este tipo de armamento en su contra. Y los japoneses en principio no iban a usar torpedos, iban a usar ataques en... Claro, aquí entra uno de mis... por así decirlo, personajes favoritos que es Yamamoto, que era un almirante japonés, para mí el mejor almirante japonés, era un tío con una cabeza increíble, que se oponía a la guerra, que él sabía que iban a perder, y bueno, era un tío que, tenía mucha cabeza. Dijo que no, que iban a atacar, que necesitaban torpedos. Porque lanzar aviones lo normal en aquella época eran aviones en aquella época. Lo que tenían planeado eran aviones en picado, bombarderos en picado, que son aviones pues, que se tiran en picado, como su propio nombre dice, y dejan caer bombas. El más famoso es el Ju-87, el Stuka, que es el alemán que hace el sonido ese tan característico. Sí. Bueno, pues iban a usar bombarderos en picado contra los barcos. Yamamoto dijo que no, que iban a usar torpedos. Y modifican los diferentes torpedos que tienen, entrenan a los pilotos para que puedan usar torpedos. Claro, con eso ya el primer problema está solucionado. Y nos vamos al ataque. Bueno, antes, o sea, lo que motivó el ataque fue que los Estados Unidos cortaron completamente las exportaciones de Japón de combustible. O sea, Japón no podía comprar combustible, no podía comprar petróleo. Eso, claro, eso te deja... guerra. No, eso era prácticamente obligarles a que Japón entrara en guerra. Entonces, vamos al ataque. Lo primero, lo que se suele así decir es que había una estación de radar que detectó los aviones. Claro, los portaaviones fueron llegando y cuando estaban cerca de 200 kilómetros aproximadamente, 200, 270, 300, empezaron a soltar los aviones. Y pues había una estación de radar que los detectó. ¿Qué pasa? Que estaban todos los oficiales desayunando. Con el Curaçao. Y estaba un suboficial que no tenía ni idea de tal. Claro, empezó a ver esto y dijo, hostia. Se nos va a liar. Se nos está liando. Hostia, espera, ¿qué es esto? Sí. Pues esto ya es una anécdota un poco, pero cuando iba viniendo, estaba escuchando la radio, creo que era la de Honolulu. La emisora de radio de Honolulu.
Parece una chorrada, pero es que la emisora de radio Honolulu, cuando venían grandes formaciones de aviones americanos a la base de Pearl Harbor y de las Hawái, las emisoras estaban todo el rato emitiendo para guiar a los aviones. Y dijo, hostia, he escuchado la emisora de radio de Honolulu, estos son aviones nuestros que vienen para acá, claro, porque no tiene sentido que vengan tal cantidad de... Claro, ya cuando empezaron... Y no pensaron que podía ser Japón, no atacando. En ese momento, no. Claro, sumado a esto, en un momento dado en el mar hay un dragaminas que está pues patrullando por ahí y ve un periscopio. Y dice... Nosotros aquí no tenemos submarinos. ¿Qué hace este periscopio? Y avisa a un destructor. Que el destructor pues, son unos barcos de... Ahora sí. no son lo que es... O sea, ahora son unos barcos completamente diferentes a como eran. Porque ahora son la estrella de las flotas prácticamente. Dejando al lado los portaaviones. Pero en aquella época pues eran barcos más o menos pequeños que llevaban, pues eran sobre todo para proteger de submarinos con cargas o... Bueno, barcos de escolta pequeños. Entonces el submarino, el destructor va corriendo a ver qué pasa y no ve nada. Y la cosa es que el dragaminas, como el destructor no dice nada, no avisan a los mandos. El destructor, como ve que el dragaminas no avisa, dice, pues sí, fue el que avisó, no dice nada, pues yo no digo nada. Y el mando de costa, que estaba escuchando los dos, dice, como no dicen nada, no hago nada. Yo no digo nada. Claro, aún así los del destructor se quedaron por ahí patrullando. Y en un momento dado ven la torre de... No ven ya el periscopio, ven la torre del submarino que asoma. Y claro, le cogen, empiezan a tirar cargas de profundidad, empiezan a disparar, tal, y aparentemente lo hunden. Entonces, claro, dicen, hostia, que hemos detectado un submarino, y ahora sí que avisan. Claro, en este momento ya los aviones estaban despegados, o sea, ya habían despegado y estaban viniendo, yendo. Claro, los tenían casi encima. Llaman al mando y le dicen los del mando, pero ¿cómo vais a haber hundido un submarino? O sea, eso será una boya o uno de los nuestros. Y entonces al final se acabaron autoconvenciendo de que era un submarino suyo, que lo habían hundido sin... Claro. Y en estas el general Marshall, que estaba en Estados Unidos, sabía que... Bueno, esto creo que era el día anterior o unas horas antes de que se produjera el ataque. El general Marshall, o sea, sabía que las relaciones entre Estados Unidos y Japón se iban a deteriorar y que seguramente habría un ataque. Y entonces avisa a Pearl Harbor, creo que era 1 hora y media, avisa 1 hora y media antes de que se produzca el ataque, les avisa de que puede producirse un ataque. ¿Qué pasa? Que claro, llamar por teléfono en aquella época no había, o sea, era una comunicación que te podían interceptar y que te podían... Y entonces manda un telégrafo. Encima por línea comercial. Con lo cual tardaba... el doble. Y llega, claro, la carta llega y el soldado que le llega no le han dicho que es urgente. Porque no sé. Y se lo tomó con calma. Y se lo tomó con calma. Y claro, pues iba con la moto a avisar a los del mando y dice, hostia, ¿qué son esas explosiones de ahí al fondo? Y entonces llegó cuando ya estaban los aviones cayendo sobre... Y se produce el ataque, que acaba con los 8 acorazados que tiene o completamente hundidos o muy tocados. El Arizona que decías antes era el Arizona, el Pensilvania, el Nevada y el Alaska. No, el Alaska no. El Nevada y el California. El West Virginia. Bueno, no me acuerdo de cuáles eran, pero quedan luego 3 cruceros pesados también hundidos. Destructores tocados. Bueno. ¿Qué ocurre? Que durante el ataque, o sea, el ataque eran, como he dicho antes, empezaban 6 portaaviones, el Akagi y el Kaga, porque operaban por grupos de todos. El Akagi y el Kaga, el Hiryu y el Shoryu, y el Zougaku y el Suikaku. Iban a lanzar 3 oleadas de aviones. ¿Qué pasó? Que solo se mandaron 2. La tercera no se mandó. Claro, cuando ya estaba volviendo la segunda oleada de aviones es cuando entra el Enterprise. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera mandado la tercera oleada de aviones? Hunden el Enterprise, atacan a los depósitos de combustible. Que, o sea, sobre todo el ataque principal de Japón se lanzó sobre pistas de... Bueno, sobre aviones, sobre los barcos, por supuesto, sobre las diferentes islas que hay en el archipiélago para inutilizar las pistas y tal, pero se dejó el dique seco, se dejaron los depósitos de combustible y el Enterprise, que estaba entrando en combate. Lo que pasa es que el almirante Nagumo, que era el que estaba a cargo del ataque, que era un tío que era primo del emperador, lo cual ya vemos un poco de cómo ha acabado ahí, pues dijo que no, que se retiraba. Pero no, bueno, claro, no vieron el Enterprise, entiendo. Llegan a ver el Enterprise que estaba entrando y hubiesen mandado la tercera, entiendo. No está claro. No. El problema sobre todo de... ¿Y por qué no la mandaron? ¿Por miedo a...? No se sabe. La teoría es que se cagó porque les derribaron muchos aviones. O sea, muchos aviones, porque derribaron bastantes aviones y dijo, uy, han mejorado las defensas antiaéreas, igual hay más aviones, han conseguido despegar algún avión y
Y como se dice, bueno, y eso, por así decirlo, se asustó. Y el problema sobre todo que hay con los oficiales japoneses es que la mayoría murieron. O que no dijeron nada. Y entonces, pues su punto de vista, además de que los planes, si alguno ha leído algún plan de batalla japonés, o son enrevesados de cojones. O sea, no entiendes absolutamente nada. No lo entendían, yo creo que no lo entendían ni ellos. O sea, porque mira que hay planes, pero eran muy enrevesados, muy... Y luego, bueno, pues eso, que tenían la maldita costumbre, por ejemplo, los de los barcos, de hundirse con el barco. De hecho, el capitán del Hiryu, no sé hablar, del Hiryu, el que no me acuerdo ahora el nombre, que era un oficial muy bueno. Bueno, pues al barco le dan y no lo destruyen en el momento, se empieza a hundir. Y el tío, en vez de coger, subirse a un bote y marcharse a otro lado, dice, se ata al puente de tal y dice, yo me hundo con el barco. Y se hunde con el barco.